Noches. Se va el eco. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Ya estamos? Sí, parece que está ahora sí, sintonizado. Bienvenidos a la casa del Señor. Cuánto gozo tenemos en poder libremente exponer la palabra del Señor. Vendrá un momento donde no se oirá la palabra. Pero bueno, como le está sucediendo a Jonás, que estamos viendo, allá en el vientre recordaba la palabra. Quería tener una nueva palabra de oración y así entrar a esta prédica siendo guiado por el Espíritu Santo. Señor, gracias en esta noche por el gozo y el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. A ti clamo, Señor, en esta noche, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno, que de mis labios, Señor, sean tus palabras dadas a tu pueblo. Gracias, Señor, gracias, porque en esta noche será abierto este santo libro, Señor. A ti clamamos, Señor, a ti te pedimos, guíanos, muéstranos, llévanos a toda verdad, Señor. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, José. Dios, queriendo enseñar una lección, va a usar cualquier medio, y todos los medios que use el Señor van a ser medios apropiados, exactos para tal fin. Aunque a nosotros nos parezca algo fuera de lo común, hasta podríamos decir algo difícil de creer. Uno de los ejemplos lo podemos ver en Segunda de Reyes 6, donde estaba Eliseo y un hacha, la cabeza de un hacha saltó y cayó en el agua. Y una de las personas decía, ¿cómo haré? Porque el hacha no es mía, es prestada. Y Eliseo sacó una rama de un árbol, la puso sobre el agua y el hacha flotó. Pareciera cuento de historia. Quizás ustedes no conocían la historia, algunos que hayan leído se recordará, pero eso sucedió. Es un hecho real. Un hacha que flotó. Podemos seguir viendo la palabra donde hubo cuervos que alimentaron a Elías. Elías, huyendo, se escondió en una cueva, con gran temor no salía a esa cueva y vinieron cuervos y lo alimentaron. Podemos ver sucesos también que el Señor mandó fieras al campo a poder quitar el ganado a aquel pueblo enemigo. Podemos ver también leones que diezmaron al pueblo, que este pueblo dice que no conocía la palabra de Dios. Podemos ver plagas en las de Egipto, tanto como pulgas, saltamontes, ranas, moscas, que todas ellas cumplían un plan. Podemos ver a Eliseo también, que en un momento Eliseo, justamente hablaban de él porque era calvo, y este Eliseo se enojó con estos hombres y Dios mandó 2 osos a despedazar a estas 42 personas que hablaron mal de Eliseo. Podemos ver leones en un foso donde fue enviado Daniel, leones hambrientos que Dios cerró su boca para que no comieran a Daniel. Y así, si seguimos la historia bíblica, vemos cada suceso que no, difícil de creer, podemos decir, para nosotros. Pero el Señor Jesús también respondió a unos fariseos que hablaban de Él y le decía al Señor, hazlo callar al pueblo en la entrada triunfal. Y el Señor le dijo, si ellos no alaban, las piedras lo harán. O sea que también mostrando de que si las personas no lo alaban, las piedras sí lo van a hacer.
Así que podemos ver con tantos ejemplos que tenemos en la Biblia de que si una persona no está dispuesta a servir al Señor, el Señor se valdrá de aquellos que sí están dispuestos. Aún así, aquellas cosas que puedan salir de lo normal. A veces creemos que tenemos que estar capacitados para servir al Señor. Y una frase que me mantuvo mucho tiempo es que Dios no usa a los capacitados, sino que capacita a los llamados. A veces nos creemos tan capacitados y decimos, yo soy el indicado para tal tarea. Y resulta que en tal lugar está otra persona. ¿Por qué estará otra persona en el lugar tuyo que tú eres el capacitado? Porque quizá aquella persona está dispuesta, tiene un corazón servil, un corazón que agrada al Señor, por lo cual está en ese lugar. Y aquel capacitado, sentado. ¿Por qué? Con esa introducción quisiera que vayamos a la prédica de esta noche. Lo he llamado todo preparado. Vayamos por favor a Jonás. Vamos a continuar expositivamente, predicando la palabra del Señor, consecutivamente, lo hacemos cada domingo. Jonás 1:15. Jonás 1:15 hasta Jonás 2:9, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Y mi primero de los 3 encabezados lo he llamado: Dios tiene algo preparado. Acá sucedió que a Jonás lo echaron al mar. Estos hombres del barco echaron a Jonás, por pedido de Jonás, al mar. Y dice que inmediatamente el mar se aquietó. Hubo grande bonanza. Paró la ira de Dios, de ese viento fuerte, recio, que quería partir la barca en 2. ¿Qué sucedió con estos hombres? Estos hombres vieron un milagro. Algo jamás visto. Que en un segundo, un viento bravo, un mar que quiere tirar su embarcación, al próximo segundo no había viento, el mar calmo, con el solo hecho de haber tirado un hombre al agua. Un milagro. Dice que estos hombres temieron en gran manera a Dios. Estos hombres dice que hicieron votos a Dios. Estos hombres prometieron servirle a Dios. Un voto es una promesa voluntaria de algo serio que uno debe cumplir. Eso es lo que hicieron estos hombres. Un voto a Dios. Estos hombres habían reconocido la omnipotencia que tenía Dios, viendo tal magnitud de milagro. Estos hombres entendieron. ¿Qué sucedió acá? Dios, usando la naturaleza para sus fines,
para que el nombre de Dios sea glorificado. Acá podemos ver que los planes de Dios no pueden verse trucados. Los planes de Dios se llevan a cabo sí o sí. Para estos marineros, Jonás murió. Imagínense tirarlo a un mar tan embravecido. Así que para ellos lo daban a Jonás como muerto. Pero para Dios, su plan seguía. Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchísimas maneras. De muchas formas, como a Elías, quizás con un caballo de fuego llevándoselo al cielo. ¿Cuántas cosas suceden que han sucedido en la Biblia? Pero ¿qué sucedió acá con Jonás? Eligió el Señor una manera específica, debido a un efecto que Él quería que tenga en la vida de Jonás. Así que podemos decir que Dios obra de una manera exacta, de la mejor manera, y lo hizo. ¿De qué manera? Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Esa palabra tenemos que resaltarla. Pero Jehová tenía preparado, había algo preparado por Dios. Esta palabra preparada, esta palabra dispuesto, quiere decir que Dios dispuso este gran pez. Lo nombra 4 veces en el libro de Jonás. Y cada vez que usa esta palabra dispuesto, es algo que Dios de antemano preparó. El gran pez, preparó aquella planta que iba a nacer pronta, aquel gusano que iba a comer la calabacera, aquel viento solano. Esas 4 cosas el Señor había preparado para que causen un efecto. Y este preparado que tenía el Señor era el gran pez que comió, que se lo tragó a Jonás. Así que podemos decir que no era algo improvisado. No estaba nada improvisado. Dios ya tenía preparado un gran pez. Así que deja bien en claro que lo que le pasó a Jonás no fue una casualidad. No fue algo de la naturaleza, algo que coincidió que justo había un gran pez ahí, que la Biblia no nos habla si era ballena, tiburón, no nos dice nada. Dice que Dios preparó un gran pez, no una casualidad. Así que podemos decir que quizás Dios creó este pez con ese fin, tragárselo a Jonás, solamente. Con ese principio, ese pez quizás estaba esperando abajo la orden del Señor. Podemos ver quizás también la naturaleza, un pez grande esperando una orden de Dios. Ese pez se tragó a Jonás. Jonás, nos dice la palabra, que tuvo 3 días en el vientre de ese pez. Ahora quiero que se hagan la idea ustedes, ¿qué sucedía ahí adentro de ese vientre del pez? 3 noches y 3 días en ese lugar oscuro, ese lugar apretado, podríamos decir, un lugar donde abundan los jugos gástricos, que son ácidos, que desarman las cosas, un lugar que podemos deducir que había algo de aire, pero normalmente en un estómago no hay aire, pero en este pez grande quizás haya algo de aire. Un lugar que quizás había mucha agua, pero mucha agua salada, porque era el mar Mediterráneo. O sea que no había agua dulce para tomar. Y empezamos a tener cuántas cosas habrá pasado Jonás en ese vientre del pez, que en un momento dice, las algas cubrieron mi cabeza. Enredado en algas, en la boca en el estómago de ese pez estaba Jonás. Hasta ahí Jonás vivo. No había duda, un milagro más había ocurrido aquí. Un hombre vivo en el estómago de un pez. De esto de 3 días y 3 noches, la palabra también hace alusión al Nuevo Testamento, en Mateo 12. Pero debemos entender a qué se refiere cuando dice 3 días y 3 noches. Debemos entenderla en el estilo semita, judío. Basta
un día entero y fragmento de otros 2 para poder hablar de 3 días. Lo mismo que sucedió cuando estuvo el Señor Jesucristo en aquel sepulcro, 3 días. A veces contamos los días y como decimos que nos dan los días. Pero el estilo semita judío se contaba de esta manera. Un día entero y fragmento de 2 días es considerado 3 días. Esos 3 días y 3 noches nos provee así una sombra futura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:40, dice Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí puedo sacar muchas cosas en conclusión. Una, lo dijo Jesús. Jesús dijo que Jonás estuvo en el vientre de ese pez. ¿Hay duda alguna ahora? ¿Podemos decir que no existió ese pez? ¿Que no puede ser un hombre viva en ese lugar? No hay duda alguna. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso hacía alusión a Él mismo en esa tumba oscura, en esa tumba que lo daban por muerto, en esa tumba de la cual salió 3 días a posterior. Ese suceso fue una señal de lo que iba a suceder un día, lo que hizo Jonás, lo que profetizó Jesús en ese momento. Y si vemos el contexto de Mateo 12, habían discípulos, habían personas que pedían señal. Y en ese momento el Señor le dice, generación mala y adúltera, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que aquí podemos ver que Jonás fue señal. Señal en aquel tiempo del obrar de Dios. Señal de que él predicó a un pueblo cruel. Y ese pueblo se arrepintió. El pueblo de Nínive. Esa ciudad se arrepintió. Así como Jesús, cuando vino a los suyos, dice los suyos, no quisieron arrepentirse. Jesús también fue esa señal para ese tiempo. Así que aquí está diciendo con claridad que su resurrección probaría que Él era el Mesías. 3 días después de su muerte, volvería a vivir. Así como lo hizo Jonás, que el Señor le dio una nueva oportunidad después de 3 días. Después de haber estado 3 días dado por muerto en el vientre del pez. Así que con esto puedo sacar en conclusión de que todo el libro de Jonás nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios. Y ahora le hago una pregunta. Con lo que acabo de decir, ¿qué sucede cuando Dios da una orden, pero la persona no la quiere cumplir? Jonás nos muestra que Dios siempre tiene una manera de traernos al lugar donde Él quiere que estemos. El Señor tiene todo preparado. Y el Señor no se le va a escapar, y si Él no tiene plan B, porque siempre el plan A resulta. Podríamos decir, pobre Jonás, ¿en dónde se encuentra? En el vientre de un pez, dado por muerto. Podemos decir, pobre de nosotros, ¿hasta dónde llegaremos si no acudimos a la voz del Señor? Con eso voy a mi segundo encabezado. Dios llevó a Jonás a rendirse. Si puede corroborarlo usted en el capítulo 2, el comienzo dice, entonces oró Jonás a Jehová. Si hemos dicho que creemos que este libro fue escrito por Jonás, ¿por qué habla de esta manera Jonás? Es como que si Jonás hablaría en tercera persona, como que si Jonás estaría hablando de otra persona. Entonces oró Jonás a Jehová. No tendría que haber dicho, entonces oré a Dios. No, él hablaba en tercera persona en este momento. Esto sucede cuando nos encontramos delante de un problema y queremos tomar un poco de distancia de ese problema. Quizá quitarnos un poco de carga emocional y ver las cosas con mayor claridad. Eso es lo que le pasaba a Jonás.
Eso se llama ileísmo. Este Jonás estaba tomando distancia del problema y contando en tercera persona lo que había sucedido. Jonás estaba frente a una muerte inminente. Recuerden que aún está en el vientre del pez. Jonás siente que se ahoga. Las olas están pasando por encima de mi cabeza, dice. Versículo 6, descendí a los cimientos de los montes. No al piso del monte, abajo, lo más profundo, a los cimientos del monte. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Me sepultaron. ¿Se siente lejos de la presencia de Dios? ¿Y qué sucede allí? En ese vientre del pez, en una muerte inminente, dice la palabra, invoca a Dios y clama, y Dios me oyó. Eso es lo que hizo Jonás. Su primera oración, cuando empezamos a leer el libro hasta este momento, Jonás no había orado en ningún momento. Y su primera oración fue en el vientre de este pez. Y Jonás puede ver que no fueron los marineros los que lo echaron al mar. Fue el mismo Dios. Porque la palabra del versículo 3 dice, me echaste a lo profundo del mar. Jonás está diciendo, Dios me echó a lo profundo del mar. No los marineros, fue Dios mismo. Y versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Y si usted puede notar, ahora habla en primera persona. Ya no está contando como un relato. Ahora lo dice en persona. Desechado soy de delante de tus ojos. Ya no quería quitar de encima su carga emocional, al contrario. Ya estaba hablando con su dolor, con su soledad. Estaba diciéndole a Dios mismo, soy desechado delante de tus ojos. Acá si podemos darnos cuenta el problema en que se encuentra Jonás, un problema muy grande, pero él se daba cuenta de que este problema era una bendición. Porque si este problema me hace buscar a Dios, es una bendición, no un problema. Porque todas aquellas cosas que me hagan verlo a Cristo, que hagan ver a Dios, es una bendición, por más grande que sea el problema para mí. Y si usted puede notar también, muchas palabras que usó Jonás son palabras de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. Salmo 18:6. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42:7. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmo 31:22. Todo esto nos muestra que Jonás, en ese vientre del pez, estaba recitando salmos de lo que había en su corazón. Porque en el pez no había una vela, una linterna para decir voy a leer la Biblia, porque ahí no acordamos de leer la Biblia en el problema. Jonás ya la tenía en su corazón. Él la estaba recitando. Y eran palabras suyas ya, no palabras que le habían contado o oído, eran palabras que estaban de él. Pero el Señor lo tuvo que llevar a ese lugar, a ese pozo profundo, a ese vientre de ese gran pez, para que pudieran salir estas oraciones. Invoqué a Dios, clamé a Dios y Él me oyó. Pero acá hay algo que quiero rescatar también. En el versículo 4 está. Dice, desechado soy, mas aún veré tu santo templo.
Jonás tenía seguridad de que a pesar de todo lo que le estaba pasando, él iba a ver a Dios. Conocía a Dios, conocía de sus promesas, conocía de que cuando Dios cumple, Él promete y cumple. Conocía Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Como quizás nosotros muchos conocemos la palabra del Señor y decimos con amor eterno te he amado. Un amor eterno es un amor que no tiene ni principio ni fin. Él me amó siempre y me va a amar siempre, porque es eterno. Con ese amor me ama el Señor. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Tuvo misericordia de Jonás, como lo tiene de nosotros en esta noche. La salvación para los que son sellados por el Espíritu Santo es segura. Eso está diciendo. Una persona que tiene el Espíritu Santo, su salvación no descansa en sus méritos, en su obra, en sus acciones. Una persona que tiene el Espíritu Santo no es salvo por pecar menos o condenado por pecar más, porque la salvación viene por la sola fe en Cristo Jesús, creer en Él. Eso es la salvación. Salvación es llegar arrepentido a Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados y creer en la obra que Él hizo en la cruz. Los pecados sí nos distancian de Dios, nos hacen perder el gozo de la salvación, pero no se pierde la misma salvación por el hecho de ser hijo. Es lo que le pasaba a Jonás y también lo que le pasó al hijo pródigo. Esa parábola del hijo pródigo, muchas veces la usamos mal, porque la usamos para una persona inconversa, y esa parábola no es para una persona inconversa, es para cristianos, porque está hablando de que hay una relación entre un padre y un hijo. El inconverso no tiene el Padre Celestial, tiene otro tipo de padre. Este hijo de esta parábola del hijo pródigo es un hijo que tiene un padre pero desobedece y se va lejos y gasta todo lo que le dio al padre y arruina su vida yéndose lo más lejos posible de su padre, como le pasaba a Jonás. Pero estando allí en el lodo con los cerdos comiendo algarrobas, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Va y vuelve y le pide perdón a su padre. Y le dice: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo no soy hijo, pero quiero servirte. Jonás jamás dejó de ser hijo por los pecados que cometía. Y en esta parábola del hijo pródigo, dice que el padre, cuando ve a su hijo volver, dice que abre sus brazos y lo recibe y le pone su vestido y su anillo. A este hijo rebelde, de que el padre tuvo misericordia. Pero este Jonás, podemos ponerlo en el lugar de los dos hijos de la parábola, tanto como el hijo pródigo que se fue y volvió arrepentido, como también aquel otro hijo que estaba en casa y que no quería que su padre lo perdonara a su otro hermano. Como Dios tuvo misericordia con los ninivitas, ellos fueron el otro hermano. Dios tuvo misericordia de este pueblo tan grande y lo perdonó, y Jonás no quería que lo perdonara. Acá podemos ver que si Jonás hubiera orado a la orilla del mar, no lo tendría que haber hecho quizás en el vientre del pez. Jonás sabía que estaba fuera de la voluntad de Dios. Jonás sabía, por lo tanto, que estaba fuera del favor de Dios. No podemos acercarnos a Dios diciéndole: Señor, ayúdame, si estoy tratando de hacer todas las cosas mal.
Si estoy tratando de alejarme cada vez más de Él. La palabra en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de Dios, de lo alto. Todo lo bueno, todo lo perfecto debemos esperar del Señor. Y cuando no hacemos las cosas como el Señor nos pide que hagamos, cuando yo quiero hacer mi vida, pero después pido que el Señor bendiga mi vida, no esperemos que lleguen buenas dádivas de Dios, no esperemos que llegue todo don perfecto de Dios, aunque aún ahí nos siga manteniendo con vida el Señor. Como a Jonás, en medio del problema, en lo oscuro de su pozo profundo, en el vientre del pez, estaba con vida. Y eso me lleva a mi tercer y último encabezado. Dios oyó la oración de Jonás. Si pueden seguirme, el versículo 7 dice la palabra: cuando mi alma desfallecía en mí, decía Jonás. Allí cuando estaba rendido a Dios, está diciendo, en otras palabras, me acordé de Jehová. Allí en ese lugar, en ese pozo hondo, pude ver a Dios. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. Fue allí, en ese momento, que la oración fue oída por el Señor. Jonás, con lo sucedido, había cambiado. Ya se lamentaba por haber huido de Dios, de su Padre, de ese mandato divino. Y lo dice de estas palabras, en versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Si nos ponemos a ver, estas son palabras muy profundas. Palabras que salieron en el estómago de un pez. Acá hay un Jonás que ahora se pone en un lugar de idólatra. Dice, soy un idólatra. Porque yo seguía vanidades ilusorias. Yo seguía cosas vanas, ilusiones solamente. Seguía todo aquello que mi corazón me dictaba. E iba en contrario a la voluntad de Dios. Yo seguía haciendo lo que el mundo me ofrecía, ilusiones. Y hay un contraste muy grande entre seguir vanidades ilusorias y adorar a un Dios vivo y verdadero. Yo quiero que entendamos y nos demos cuenta de que somos idólatras. A veces idólatras llamamos a alguien que idolatra a una imagen. Eso no es solamente un idólatra. Un idólatra es alguien que fabrica ídolos. Y por naturaleza el humano es fabricador de ídolos, es fabricante de ídolos. Siempre hay un ídolo en nosotros que debemos derribar. Siempre hay alguien que ocupa el lugar de Dios en nosotros. Y eso es un ídolo. Y el mayor de los ídolos de uno mismo es uno mismo. Yo soy el mismo ídolo de mí. ¿Por qué? Porque me amo en demasía. Porque mi amor es egoísta. Porque siempre yo quiero primero lo mejor para mí. Y yo estoy antes que cualquiera de mis hermanos, yo estoy antes que inclusive el mismo Dios. Porque si Dios me manda a hacer una cosa y yo quiero hacer otra, ¿quién manda? Mando yo. No manda Dios, mando yo. Yo hago lo que yo quiero y yo digo a Dios lo que se me dé la gana de decir. Tú eres tu mismo ídolo. Adórate a ti mismo, pero no adoras a Dios. Lo contrario a la Biblia. Cuando leemos estos textos en Mateo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es un comando para amarse a sí mismo. Especialmente, ese texto nos está diciendo que tratemos a otras personas así como ya no tratamos a nosotros mismos. Nosotros ya nos amamos. Así como tú te amas, amar a otras personas.
porque ya eres un amador nato de ti mismo. Es como si Jonás estuviera diciendo, basta de vanidades ilusorias. Jonás dice, estas personas que siguen vanidades ilusorias no pueden hacer suya la misericordia de Dios. Si tú sigues buscando tu propio bien y no la gloria del Señor, no creas que estás haciendo la voluntad de Dios. No creas que las misericordias de Dios están sobre ti. Porque tú sigues vanidades ilusorias y estas personas no pueden hacer suya la misericordia de Dios. ¿Qué sucede? Nos engañamos. Cuando vamos en pos de tomar cualquier lugar, cualquier cosa en lugar de Dios. Y todas las vanidades siempre resultan en vaciedad. Nos encontramos vacíos al final y decimos, ¿esto es todo? Esto, hasta aquí llegué y ahora qué. Y seguimos vacíos. Porque es idolatría. Y esa idolatría equivale a renunciar a la misericordia de Dios. ¿Quieres misericordia de Dios? Busca hacer su voluntad. Que nada ocupe el lugar que a Dios le corresponde. Y lo dice el versículo 8, esta es la Nueva Traducción Viviente, lo dice con unas palabras muy lindas. Dice así: los que rinden culto a dioses falsos le darán la espalda a todas las misericordias de Dios. Voy terminando. Jonás termina con una oración en el versículo 9. Y esta oración no es de otra cosa que no es arrepentimiento, y no solamente eso, sino que va con agradecimiento. Dice, en otras palabras, el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Se está diciendo, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Si ustedes recuerdan, aún Jonás está en el vientre del pez. Aún está allá en la oscuridad. Y salen estas palabras de agradecimiento. En el pozo hondo, agradece al Señor. Quizás muy diferente a veces a nosotros que esperamos que el Señor me saque para recién agradecer. Si me sacás, yo te voy a agradecer. Si me sacás del problema, yo te voy a servir. Queriendo negociar con el Dios de dioses y Señor de señores. No se puede negociar. No somos pares para negociar con Él. Allí en el pozo hondo, en el vientre de ese pez, allí Jonás agradece a Dios. Y dice, la salvación no es por hombres, no es una nación, no es por una casualidad. La salvación es de Jehová. Termino. Aquí hay un hombre que huye de una oportunidad, que quizás es la oportunidad de su vida, llevar un mensaje importante a toda una nación, llevar arrepentimiento a esta nación que está en el corazón del Señor, por eso lo mandó. Y este mensajero, llamado a representarlo a Dios, no está dispuesto. Decide hacer cualquier otra cosa, menos obedecer al Señor. Este Jonás fabricó un ídolo. Su propia voluntad era su ídolo. Pero allá en el pozo hondo prometió de ahora en más adorarle, obedecerle, diciéndole solamente las salvaciones del Señor. Quiero terminar, Dios nos halle haciendo su voluntad. Y si estamos en ese pozo hondo, que puedan salir de nosotros esas palabras de arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón al Señor, porque no hemos dejado llevar hasta ahí, hasta ese lugar, por nuestro corazón malo,
por nuestro orgullo. Y ahora nos encontramos en esa profundidad, en esa oscuridad. ¿Tú estás dispuesto a verlo al Señor un día? Como Jonás. Él sabía que lo iba a ver. Y si tú no tienes esa seguridad de un día verlo al Señor, también te animo que te arrepientas y creas. El Dios que te digo que ores es el Dios que sacó a Jonás del vientre del pez. Es el Dios que sosegó esa tormenta y que puede también calmar tu tormenta. Es aquel Dios que aunque te creas tú muerto, Él puede darte otra oportunidad. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, cree en Él y serás salvo. Y tendrás vida, y lo primero que llegará a tu vida será paz y gozo. Arrepiéntete y cree en Él. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor, hasta el día de hoy. Señor, que llega en darnos vida, darnos aliento, sabiendo que un día vendrás a buscarnos. Señor, hasta allí llegarán tus misericordias. Puede ser esta noche. Pero queremos rogarte a ti, Señor, que tú cambies los corazones y las mentes, Señor, de tal manera que puedan ver a Cristo y depositar su fe en Él, para que puedan tener vida espiritual. A ti clamo, Señor, en esta noche. Produce fe, produce gozo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.